primera vez los chicos, ¿verdad? No escuchamos. Victoria es la primera vez. Ajá. Ya vino una vez. Bienvenidos, los que estén con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a empezar a leer en el versículo 15, aunque nuestro texto está unos versículos más adelante. Voy a invitarles a ponerse de pie. El primer libro el libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 15, aunque nuestro texto son los versículos 23 al 26. Dice así la Escritura: y al rayar el alba, Génesis 19:15, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Oremos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos abrir la Escritura. Hemos cantado que realmente necesitamos de ti. Necesitamos tu obra en nuestros corazones, tu obra soberana, tu obra eficaz, tu obra poderosa, aplicando la palabra en cada uno de nosotros. Oramos que así lo hagas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Hemos estado siguiendo las pisadas de este varón llamado Lot, de este que la Biblia señala como justo delante de Dios. Hemos estado siguiendo sus pasos de este hombre, esposo y padre, ¿verdad? Pasos detrás de los cuales también fue su familia. Tratando de responder a la pregunta y hacernos pensar a los hombres particularmente hacia dónde estamos llevando nuestra familia. El cronograma, la cronología de la vida de Lot es sumamente interesante. Uno no puede dejar de ver las situaciones en las que Dios les permitió a él estar, el contacto con las personas que Dios puso en su camino, tratando de llegar a su corazón y enseñarle verdades que eran fundamentales para la vida de fe, para la vida de un justo. Hemos leído que Lot entró con su tío Abraham a la tierra de Canaán, ¿verdad? Él estuvo expuesto durante mucho tiempo a la influencia piadosa del hombre de fe que conocemos de Abraham, ¿verdad? Él descendió juntamente con su tío Abraham a Egipto también, huyendo del hambre que había caído sobre la tierra de Canaán. Y allí seguramente, al ver cómo se desenvolvieron los acontecimientos, tuvo la oportunidad de aprender y tomar conciencia de la debilidad natural de su tío por ser un pecador,
y también tuvo la capacidad de ver cómo malas decisiones nos introducen en problemas serios al ver cómo se resolvió realmente aquella situación con Abraham en Egipto. También escucha cómo su tío, o mejor dicho, vuelve con su tío Abraham a Canaán, luego de que Abraham fue declarado persona no grata en Egipto, ¿verdad? Y junto con él se coloca frente al altar. Abraham volvió al mismo lugar del cual había salido, al altar que estaba allí cerca de Jai, entre Jericó y Jai, para adorar a Jehová y expresar su arrepentimiento. Y ahí Lot tuvo la oportunidad de aprender de la misericordia de Dios y cuál era la forma correcta de resolver y de tratar con el pecado. Luego escucha la propuesta de su tío, ¿verdad?, de separarse de él debido a los problemas que surgían para mantener los rebaños de ambos en un mismo lugar, ¿verdad? Ahí él tuvo la oportunidad de tomar nota de la disposición a la renuncia que manifestó un hombre piadoso como Abraham y de no buscar sacar provecho ni ventaja haciendo uso y abuso de los derechos propios. Él aprendió que era mejor, o tenía la oportunidad de aprender, que era mejor permitir que Dios lo defendiera y que Dios le concediera la heredad en lugar de reclamarla egoístamente. Luego lo vemos a Lot escogiendo la llanura del Jordán e ir estableciéndose con sus tiendas hacia Sodoma. Y en esa decisión quedó en evidencia cuáles eran los resortes que movían los afectos y las preocupaciones y las prioridades de este hombre. Vimos que allí quedó en evidencia que él elegía de acuerdo a la vista de sus ojos. Lo vimos descendiendo a Sodoma, ¿verdad? Y lo vimos estableciéndose allí, sin importarle la influencia que aquella sociedad malvada podría ejercer sobre su familia. Ahí quedó en evidencia que a Lot le importaban más las cosas que las personas. Vemos también que tuvo que ser rescatado por su tío Abraham. Cuando fue llevado cautivo como botín de guerra, él, su familia y sus posesiones. Sin embargo, no abandonó Sodoma. Él volvió a ese lugar. No le importó, ¿verdad?, el costo que tenía que pagar mientras permaneciera ahí, quedándose en el lugar donde le agradaba, aun cuando no fuera lo mejor. También vimos que Lot recibió a 2 visitantes celestiales. Los hospedó en su casa, ¿verdad? Los defendió de la violencia de los habitantes de Sodoma. Estuvo dispuesto a entregar a sus hijas a los malvados con tal de salvar su reputación como anfitrión. Eso lo desnuda totalmente. Es evidente que Lot ha sufrido una terrible alteración en sus sistemas de valores. Y la familia había dejado de ser para Lot su principal preocupación. Por eso no le importó llevarla hacia donde la llevó. Y una vez que supo cuál era la razón de la visita de los ángeles, fue animado a procurar poner a salvo a otros cercanos a su corazón. Fue hasta la casa de sus futuros yernos, pero ellos no le creyeron. Creyeron que estaba haciendo un chiste. Y no hay duda que si bien Lot era justo, Lot no había cultivado una vida que diera crédito a su fe. Él no era creíble, menos para aquellas personas más cercanas en su vida. Y por último, lo vimos siendo apurado, apresurado por los ángeles para que saliera lo antes posible de Sodoma, ¿verdad? Porque venía el juicio. El juicio era inevitable. Por eso era necesario ponerse a salvo, poner la mayor distancia posible entre él y su familia y Sodoma. Y vimos cómo, aunque había sido avisado, salvado, librado, no podía despegarse de todo aquello que amaba, que no era su familia precisamente. Los ángeles le dijeron, escapa al monte. Y él dijo, en un monte no, quiero ir a una ciudad. No quería desprenderse de lo que amaba. Y finalmente, a pesar de todo, el juicio cayó sobre la ciudad, tal como Dios lo había establecido.
Nosotros nos sorprendemos al ver, lo vimos el domingo pasado, la resistencia de Lot sobre poner lo antes, o huir, salir lo antes posible de la ciudad, habiendo sido avisado del juicio. Vimos que los ángeles lo tuvieron que tomar de la mano, a él, a su esposa, a sus hijas, para sacarlo de ahí, porque no quería salir. Y también lo vimos resistiendo a seguir al pie de la letra de las instrucciones de los ángeles. Huye, escapa al monte, allí no quiero ir a una ciudad, no quiero ir al monte, ahí moriría, quiero ir a la ciudad, ahí me voy a sentir a salvo. Resulta realmente tonto. Dios lo sacaría de la ciudad donde moriría para enviarlo al monte donde también moriría. Claro que no, claro que no. Bien hubiera hecho Lot seguir al pie de la letra las instrucciones del Dios que tuvo y manifestaba la intención de salvarlo, pero él dudaba en alguna forma de la pertinencia de la palabra de Dios. Él se atrevió a poner en duda las instrucciones de Dios, aún habiendo experimentado su misericordia. No quiero ir al monte, ahí voy a morir, aunque los ángeles habían dicho que ahí debía huir. Nosotros también actuamos así en cuanto a las instrucciones de Dios. En muchas oportunidades creemos que nosotros o el mundo tiene una mejor manera de hacer las cosas, mejor en comparación con la manera de Dios, y eso es presunción, ¿verdad? Y seguro eso entristece y ofende a nuestro Dios. Cuando Él nos hace conocer su voluntad, cuando Él pone de manifiesto cuál es su pensamiento en cuanto a la forma de resolver, manejar, enfrentar determinada situación, pero nosotros preferimos creernos a nosotros mismos o al mundo, o vaya a saber a qué consejeros para resolver la situación. Y eso seguro entristece y ofende a nuestro Dios. ¿No nos sentimos tristes nosotros los padres y a veces aún ofendidos, verdad? Cuando nuestros hijos permiten que la palabra o la opinión de otro pese más en sus decisiones que la nuestra. Y le decimos a nuestros hijos, ¿quién te va a aconsejar mejor que yo que te quiero? ¿Quién te va a aconsejar mejor que yo que quiero tu bien? No vas a encontrar a nadie que te ame como yo. No vas a encontrar a nadie que te aconseje mejor que yo. Pero nos entristece y ofende porque la opinión de otros es más importante que la nuestra. Y la palabra de otros pesa más en la consideración de nuestros hijos que la nuestra. Pero nos olvidamos que así actuamos frecuentemente para con Dios. La palabra de otros, o la inclinación o el deseo de nuestro corazón, o el mundo, pesa más en nuestras decisiones que la voluntad de Dios, entristeciéndole y ofendiéndole. Y allí dejamos a Lot fuera de Sodoma, mientras Dios destruía todo tal cual lo había anunciado. Y nos encontramos con las terribles palabras del versículo 26, al cual vamos a prestar especial atención hoy. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Esa es la primera cosa que vamos a mirar, el hecho de mirar atrás. La mujer de Lot miró atrás, a espaldas de Lot, y se convirtió en una estatua de sal. ¿Para qué sirve una estatua de sal? Para nada. No perdura, ¿no es cierto? Algunos piensan que algunas de las columnas que hay ahí en la zona del Mar Muerto y donde estaban Sodoma y Gomorra puede ser la mujer de Lot. No sé. No había que mirar atrás. Esa fue la orden clara de los ángeles. En el versículo 17 se le dijo, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Pero leemos en el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Pon rápidamente la mayor distancia posible entre tú y la ciudad y no te des vuelta, dijeron los ángeles. Pero la mujer miró. ¿Por qué lo haría? ¿Cuál sería la razón? Quizás podríamos decir, ¿no suena lógico?
¿no sería un espectáculo impresionante ver llover del cielo fuego y... ¿Cuántos han visto llover fuego y azufre alguna vez del cielo? Es un espectáculo único. Sabemos de la curiosidad de las mujeres. ¿Cómo es? ¿Cómo cae? Quizás pasaba por allí. Era lógico que querría ver. ¿Cuántas veces cosas excepcionales llaman nuestra atención? ¿Cómo no mirar? Pero la orden había sido clara. No hay ninguna duda que el mirar atrás de la mujer de Lot no era por curiosidad. No era por perderse un espectáculo. No hubiera sido juzgada por eso. Había otra cosa debajo de la acción de la mujer de Lot, de mirar hacia atrás. No hay duda que mirar atrás implicaba de alguna manera lamentarse por lo que estaba dejando. El apego a la pérdida, el detenerse para lamentarse, podía frenar los pies y ponerlos en peligro. No mires atrás mientras todo aquello que dejas está siendo destruido, porque te puede impedir avanzar rápidamente y es absolutamente perentorio que te pongas a salvo lo antes posible en el monte. Esa era la razón. Seguro que lo que Dios quería era que el abandono y la renuncia fuera total. Dejar todo atrás. Vamos hacia adelante. Pero la mujer de Lot no pudo mirar adelante. Lo que más amaba, aquello que hacía que se moviera día por día, su vida, sus afectos, su voluntad, estaba quedando detrás. Ahora, qué terrible, qué consecuencias tan terribles trajo la decisión de Lot de ir hacia allí. ¿Qué consecuencias tan terribles trajo la decisión de Lot de llevar hacia allí a su familia? Él expuso a su familia a la guerra, él expuso a su familia a la maldad de aquella sociedad, él expuso a su familia al juicio. Seguro que no era lo que quería, pero no pensó bien. No midió las consecuencias, no pensó que podían perder la vida y el alma. Hay algunos comentaristas que insisten en que la expresión que la mujer de Lot miró hacia atrás, la construcción y el matiz de la expresión en hebreo implica una mirada triste y anhelante. Una mirada que implica tristeza por la pérdida, anhelo por recuperarlo de alguna forma. Seguro ella pensó, ¿cuánto viví allí? ¿Cuánto logré allí? ¿Cuánto dejé allí? ¿Quién sabe si algún día puedo recuperar todo eso? Y por eso se dio vuelta con tristeza y decepción. Probablemente todos los que hemos tenido que mudarnos, todos los que hemos tenido que dejar atrás un ambiente al que nos habíamos familiarizado, un ambiente en el que ya nos sentíamos cómodos, sabemos de esa sensación de desarraigo y de tristeza, ¿verdad? Los cambios no son fáciles en la vida de nadie. Ellos habían vivido ahí por mucho tiempo. Lot había alcanzado una situación o una posición de privilegio dentro de la ciudad y seguro ella había disfrutado de privilegios a su vez por eso. Y tenía que dejarlo todo atrás. Tenía que renunciar a todo eso. No pudo llevarse nada. De las cosas que amaba, de las cosas que había obtenido, de las cosas que disfrutaba, no pudo llevarse nada. Y probablemente fue demasiado para ella. Por eso miró atrás, con una expresión de tristeza y de anhelo. Pero ella no evaluaba bien. ¿Cómo nos pasa eso tantas veces, verdad? No se dio cuenta que lo que ganaba era mucho más que lo que perdía. Lo que ganaba era mucho más de lo que perdía. Le hubiera gustado salvarse, pero llevárselo todo. Pero el plan de Dios era otro. Ella salvaría su vida, aunque perdiera los bienes y aquellas cosas intangibles de las que disfrutaba dentro de la ciudad. Perdería lo pasajero para disfrutar de lo permanente. Hasta el momento había disfrutado de lo pasajero, olvidando lo permanente. Pero ahora, por la misericordia de Dios, si bien perdería lo pasajero, podría disfrutar de lo permanente. Pero ella no vio la ventaja, ella no vio la diferencia. Y nos pasa a nosotros, nos pasa a muchos de nosotros. Hay muchos que cuando
Se les habla del servicio, la posibilidad de tomar una responsabilidad o llevar adelante una tarea. Dicen, no, no quiero. No. Y no es por falta de capacidad, no es por falta de habilidad, no es por falta de dones o talentos, ¿verdad? El no muchas veces es por lo que hay que sacrificar. Realmente sacrificamos muchas cosas para obtener lo pasajero, pero pocas veces estamos dispuestos a sacrificar muchas cosas para disfrutar de lo permanente. Ese es un problema del corazón humano, del que no estamos exentos los creyentes, por más que se nos ha dado la nueva naturaleza. El no muchas veces es por lo que hay que sacrificar. En ese tiempo que yo debo emplear en una tarea, podría estar haciendo otra cosa. Y no quiero dejar de hacer esa otra cosa para hacer lo que me están pidiendo. Esas energías que debería emplear en esa tarea, podría usarla en otra cosa y no quiero. No importa lo que sea, pero pesa mucho en la decisión. Y así seguro fue en el caso de la mujer de Lot. No perder lo que dejaba en Sodoma era más importante que salvarse del juicio. Lo que hay que dejar por el privilegio de servir siempre es mucho más importante, o muchas veces es más importante que el privilegio mismo. El hecho de mirar atrás de la mujer de Lot. El Señor Jesús habló de eso en Lucas capítulo 9, del mirar atrás. Por eso vamos a mirar en segundo lugar los peligros de mirar atrás. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, como miró la mujer de Lot, es apto para el reino de Dios. Qué bueno, pocas veces alguien vino con las palabras que leemos en el versículo 57 a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Oh, qué bueno escuchar eso de labios de un hombre, ¿verdad? Quiero seguirte, Señor, donde tú vayas, yo voy. Voy a ser tu discípulo, voy a ir en pos de ti, voy a seguir tus pisadas. Yo lo hubiera recibido con los brazos abiertos. Haré lo que sea. ¿Pero qué hace Jesús? Seguramente un asesor de imagen le hubiera sugerido a Jesús que no dijera exactamente lo que dijo. Para no desanimarlo, le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Parece que lo quiere desalentar. En realidad lo que quiere es que lo piense bien. En realidad lo que quiere es que calcule bien el costo. Porque una vez que uno va, no puede volver. Si vuelve, fracasa. Le va a costar mucho seguirme, le dice Jesús. ¿Quieres saber qué te va a costar? Comencemos por la comodidad. La comodidad. Tienes que saber que las zorras tienen dónde pasar la noche. Tienes que saber que las aves tienen dónde encontrar refugio para ellas y para sus pichones. Pero yo no tengo eso. Y si tú me sigues, seguramente esa será tu suerte. Así que piénsalo bien. No creas que seguirme implica disfrutar de comodidades. Al contrario, probablemente te veas privado de las comodidades más elementales de la vida mundana. Piénsalo bien. Vas a sufrir incomodidades. Vas a tener que dejar algunas cosas a las que estás acostumbrado. Luego Jesús le dijo a otro, según el versículo 59, sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre.
Este no vino corriendo diciéndole a Jesús que quería seguirlo. A este Jesús lo llamó. Pero el llamado pone un pretexto. Señor, sí, está bien, quiero ir. Pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Lo haré, pero no lo puedo hacer inmediatamente. Hay otras cosas que tengo que atender. Bueno, no sabemos lo que significa la frase, deja que primero vaya y entierre a mi padre. No sabemos si el padre justo había muerto y era necesario pasar por el sepelio y el entierro, el velatorio y el entierro, o si el hombre está diciendo que quisiera esperar a que su padre muriera. ¿Verdad? Yo amo a mi padre, le queda poco tiempo de vida, quiero disfrutar de su compañía, de sus consejos. ¿Por qué no me das tiempo? Déjame esperar hasta que él muera. No me quiero perder eso y luego sí, entonces te sigo a donde tú quieras que yo vaya. Déjame disfrutar de mi padre. Suena lógico, ¿no? Tú le hubieras dicho que está bien, andá nomás tranquilo y después volver. Pero Jesús no. Jesús le dijo en el versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Seguirme a mí tiene que ser prioritario, dijo Cristo. Esa es la idea. Esa es la idea. No dejes que una posibilidad incierta te impida seguirme. Puede ser que viva mucho tiempo y se va a pagar el anhelo tuyo de seguirme. No lo hagas. Deja que otros se encarguen de esas cosas. Tú mejor preocúpate de lo más importante. Anuncia el reino de Dios. Hermano, ¿tú consideras que hay otra cosa más importante que ser parte de la extensión del reino de Dios? Hay que ser sinceros en nuestros corazones al pensarlo. Porque probablemente digamos, no, para mí lo más importante es extender el reino de Dios. Pero ¿es a eso que le estás dando atención prioritaria? Porque a veces nos puede llevar que anunciar, por ejemplo, el reino de Dios produzca una ruptura de lazos familiares. A veces poner prioridad en contribuir a la extensión del reino de Dios puede provocar la ruptura de vínculos fraternales, amistades. Y a veces no queremos pagar ese costo. El servicio, el anunciar el reino tiene que ser prioritario. Hay más, versículo 61. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en casa. ¿Vieron las palabras, la palabra que se repite en el versículo 59 y en el 61? Es la palabra que denota dónde están las prioridades y los afectos. Es la palabra primero. Primero. Esa palabra. Déjame que vaya, que primero vaya y entierre a mi padre. Déjame que me despida primero de los que están en casa. Esa era la prioridad. Te quiero seguir, pero primero déjame atender esto. Te quiero seguir, pero primero tengo que atender este asunto. De nuevo, hay algo que me gustaría hacer primero, dice el tercero aquí en el versículo 61. Yo primero me despido de los que están en mi casa y luego voy y te sigo. Jesús sabía que eso era riesgoso. Nos pasa algo así con mucha frecuencia. Nos proponemos hacer algo, pero cuando vamos a hacerlo, de repente otra cosa llama nuestra atención y dejamos de hacer lo que nos habíamos propuesto primero. ¿No le pasa a usted? Yo había pensado hacer tal cosa y al final me entretuve con tal otra. Podría ser que le pasara a este hombre. Este hombre corría ese riesgo. Olvidarse mientras se despedía de la familia de lo que había dicho. O arrepentirse de lo que había dicho por el trato con la familia. La vinculación emocional hubiera podido ahogar la determinación o la decisión espiritual. Pasa con mucha frecuencia. La decisión de seguir a Cristo debe ser drástica, debe primar sobre toda otra cosa. Y cuando no es así, es mejor decir no. Si tú no estás dispuesto a seguir a Cristo como máxima prioridad en tu vida, mejor decir, Señor, no te voy a seguir. No te voy a seguir. ¿Recuerdan las palabras de Cristo en Apocalipsis? Ojalá fueses frío o caliente. Si eres tibio,
te vomitaré de mi boca. Mejor decir que no, antes que decir que sí, y luego no poner eso como prioridad. Ahí está el peligro. Versículo 62, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí está la sentencia. Una vez que se pone la mano en el arado y se da la orden al animal que tira del arado, no se puede mirar hacia atrás. ¿Por qué razón? Porque no haremos un buen trabajo. ¿Por qué razón? Porque el resultado será desastroso. Todos entendemos esta figura. El surco tiene que ser derecho, el surco tiene que ser profundo, no se puede hacer surcos dando vueltas, torcido, tiene que ser derecho, no se puede poner la mano en el arado y mirar atrás, la vista debe estar adelante, el corazón debe estar adelante, hay que enfocarse en la tarea. La esposa de Lot no estuvo dispuesta a eso, así que ella no era apta para el reino de Dios. Lo terrible es que cuando aún tuvo todo lo necesario para salvarse de la destrucción de Sodoma, de todas maneras pereció. Qué terrible despreciar la misericordia de Dios. La tuvo en poco. Amó más las cosas que su propia alma. Apreció más lo terrenal y lo perecedero que lo eterno y permanente. Su corazón estaba cargado de otras cosas. Ella estaba fuera de la ciudad, pero no atendió las instrucciones y pereció. Es importante poner la mano en el arado y mirar adelante. Era trascendental salir de Sodoma y correr hacia el monte, pero ella miró atrás. Y muchos ponen la mano en el arado y también miran hacia atrás. Por eso miremos las lecciones del mirar atrás. Lucas capítulo 17. Las lecciones del mirar atrás. Lucas capítulo 17. A partir del versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, versículo 22, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Acordaos de la mujer de Lot. Es interesante que aunque muchos toman los acontecimientos que tienen que ver con el diluvio y con la destrucción de Sodoma, son mitos o meras narraciones ficticias moralizantes, el Señor Jesucristo habló tanto de los acontecimientos relacionados con el diluvio y de los acontecimientos relacionados con la destrucción de Sodoma y Gomorra y Lot como hechos reales, ¿verdad? Como hechos reales. Y los utilizó, los colocó delante de aquellos a quienes Él enseñó como ilustraciones de actitudes de las que deberíamos guardarnos. Él dice en el versículo 32, miren la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra y tomen nota de la actitud de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot, es lo que dice
el Señor Jesucristo aquí. Qué palabra, ¿verdad? Qué exhortación. Acuérdense de la mujer de Lot. En el versículo anterior dice: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. No hagan como la mujer de Lot. Acuérdense de ella. Es la lección que el Señor Jesús saca de esos acontecimientos. Hermanos, la perspectiva del cristiano está enfocada hacia adelante, hacia el retorno del Señor Jesucristo. Esa es nuestra perspectiva. Eso nos hará estar vigilantes y preparados. Pero hay muchos que no pueden abandonar los afectos mundanos. Hay muchos que no pueden dejar de que los vínculos, ¿verdad?, con lo pasajero los detengan. Hay muchos que no quieren dejar de aprovechar lo mejor del mundo. Hay un peligro real en esto. Nos vamos a volver inútiles, nos vamos a volver ineptos, nos vamos a volver inertes. No mires atrás, acuérdate de la mujer de Lot. Hermanos, no dejemos que un afecto incorrecto te paralice, impida tu crecimiento y tu utilidad. Acuérdate de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿Qué significa aquí salvar? Acá salvar significa disfrutarla para sí mismo o de acuerdo a los estándares del mundo. Si tú retienes o haces de las cosas del mundo el móvil de tu vida, no tendrás vida. No experimentarás la plenitud del gozo. No disfrutarás de la plenitud de la comunión con el Señor. Vas a perder eso. Pero si tú abandonas y renuncias a los afectos incorrectos hacia las cosas pasajeras y pones prioritario, como prioritario en tu vida lo eterno, entonces disfrutarás de vida verdadera. Ese es el sentido del texto. Muere a las cosas pasajeras, disfrutarás de vida verdadera. Ella hubiera querido salvarse, salvando todo lo que podía de la vida anterior, pero no se podía. Y se convirtió en estatua de sal. Para vivir debió haber muerto a todo aquello que guardaba allí, a todo aquello que dejó en Sodoma. Tenía que dejarlo, tenía que morir, pero no quiso hacerlo y perdió la vida. Para seguir a Cristo hay que dejarlo todo y dejar de amar. Hay que renunciar a todo y dejar de amar. Hay que dirigir los afectos hacia el Señor y sus cosas, las cosas eternas. De lo contrario, entonces no experimentaremos la vida verdadera. Si piensas que no vale la pena seguir a Cristo, entonces ama lo que quieras. Pero si piensas que vale la pena seguir a Cristo, si de verdad aprecias la bondad de Dios al salvarte, muere a todo aquello que enfría tu amor por Él. Si no, vas a perder la vida. Vivirás en una esfera continua de insatisfacción, de amargura, de frustración, porque todo el que quiera salvar la vida la perderá. No insistas en retener lo que no vale la pena y que se interpone entre el Señor y tú. ¿Cuál es la razón por la que muchos creyentes aún se aferran a tantas cosas que les impiden crecer y ser útiles? ¿Cuál es la razón? Es muy sencillo. Les falta o es falta de aprecio por Cristo y por su sacrificio. Esa es la razón. Si nosotros amáramos a Cristo como debemos amarlo, no nos aferraríamos a todas aquellas cosas que nos impiden crecer y ser útiles en la obra. El apóstol Pablo habla de eso, habla de su propia experiencia en aquel pasaje de contabilidad que encontramos en Filipenses capítulo 3. Él dice en el versículo 7, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
¿Cuál es la razón por la que hay apego a aquellas cosas que me impiden crecer y ser útiles, progresar en la vida espiritual? No hay aprecio por el conocimiento de Cristo, por la excelencia del conocimiento de Cristo. El alma no ha sido atrapada por el Señor y por esa razón no se estima todo lo demás como vano. Todas aquellas fuentes en las que Pablo había intentado saciar su alma habían probado ser vanas. Pero fue alcanzado por Cristo. Cristo salvó su alma y la sació sobreabundantemente. Y para Pablo, todo aquello que antes era una ganancia, lo consideró pérdida. Murió a todo lo demás para ganar a Cristo. Cuando Cristo es el anhelo, el sostén y la meta del alma, todo lo demás pierde su brillo. Pero cuando Cristo no es el anhelo, el sostén, el objeto del afecto del alma, el falso brillo de todo lo demás nos engaña muy fácilmente y nos paraliza. ¿Qué comparación podría establecerse entre estar a salvo con las manos vacías y retener todo y perder la vida? Ninguna comparación. Pero la mujer de Lot no pensó bien y se convirtió en estatua de sal. ¿Se habría imaginado alguna vez Lot un final así para su esposa? Seguro que no. Probablemente él imaginaba una vejez juntos, disfrutando de lo obtenido en Sodoma, recibiendo el cariño de la familia. Pero no fue así. Aquella decisión de ir poniendo sus tiendas hasta Sodoma, llevando a toda su familia hasta allí, fue catastrófica. Él colocó a su mujer bajo la influencia de valores y ofertas que le arruinaron la vida y que provocaron que la perdiera. Decir que tenemos que tener cuidado, hermanos, es muy poco. Es muy poco. Dos aplicaciones prácticas relacionadas con Lot y su mujer. Maridos, estemos atentos a la conducta y a las palabras de nuestras esposas. Estemos atentos a las palabras y a la conducta de nuestras esposas, porque por medio de esa observación podemos tomar nota de cuáles son sus intereses, de cuáles son sus preocupaciones, de cuáles son sus anhelos y de cuáles son sus frustraciones. ¿Para qué? Para condenarla, para juzgarla, para arrinconarla, para criticarla. No, nos va a dar pie para poder ayudarlas. Nosotros debemos velar sobre el alma de nuestras esposas. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu esposa habla solo de plata, solo de ropa, solo de electrodomésticos, solo de novelas, solo de las vecinas, solo de lo que tienen las demás, solo de confort, solo de comodidad, entonces el corazón de tu esposa está lleno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Queda desnudado el corazón de la mujer a través de su conversación. Y eso te dará pie para ayudarla. Nosotros debemos velar sobre las almas de nuestras esposas y proveer para su bienestar espiritual. Efesios 5 dice que el Señor santifica a su esposa, la iglesia, mediante el lavamiento de la palabra. No, que lea la Biblia mi esposa sola, tiene que leerla sola. Ella tiene que tener su vida devocional. El esposo tiene que ministrar la palabra para santificarla. Nuestro primer ministerio es nuestra esposa. Y junto con ella, nuestros hijos. Prestemos atención. No alcanza con que haya que comer. No es todo. También importa y mucho que se cultive la piedad y la devoción al Señor. ¿Se habrá dado cuenta Lot
de por dónde iban los pensamientos y los afectos de su esposa? Probablemente no. Pero cabe la posibilidad de que sí. Y si lo vio, no hizo mucho. ¿Por qué razón? Por la falta de vigor en el alma que él padecía para enfrentar eso. Y esto quizás no esté de acuerdo, pero muchas mujeres se echan a perder interiormente por la falta de vigor espiritual de sus maridos para ministrarlas y santificarlas. Lot se tenía que haber dado cuenta y tenía que haber hecho algo para limpiar, para salvar, para corregir las inclinaciones del corazón de su esposo. Que no te pase a ti. Hay unas palabras en Génesis 19, y con eso terminamos, que da pie para la segunda aplicación práctica. Génesis 19, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Todo parece indicar que Lot corría más rápido y que ella, a propósito, se quedó un poco más atrás para poder mirar sin que él se diera cuenta. Así que aquí viene la aplicación. Mujeres, no hagan nada a espaldas de sus maridos. Absolutamente nada. Absolutamente nada. No hagas nada a espaldas de tu marido, ni en relación al dinero, ni en relación a los hijos, ni en relación a otras personas. Porque si lo tienes que hacer a las espaldas de él, seguro es que lo haces porque sabes que él no lo aprobará. Y si sabes que él no lo aprobará, entonces no deberías hacerlo, aun cuando él esté equivocado. Porque él es tu cabeza y tú le debes dar cuenta a él de tu proceder. ¿Y él a quién le da cuenta? Él le tiene que dar cuenta a Cristo, quien es su cabeza. Cristo es la cabeza del marido, el marido es la cabeza de la mujer. El hombre no tiene que proceder a escondidas de Dios en ninguna forma, aunque eso no es posible. Pero la mujer no debe hacer nada a espaldas de sus maridos. No son pocas las mujeres que han arruinado con sus vidas y sus familias por hacer cosas a espaldas de su marido. No son pocas las mujeres que han arruinado sus vidas y sus familias porque no van a la par de su marido, permitiendo que él las dirija en el andar. Que no te pase eso a ti. Oremos. Muchas gracias, Padre, por darnos la oportunidad de detenernos en esta experiencia tan triste, tan dolorosa y a la vez tan aleccionadora. Nosotros como esposos debemos velar sobre la salud espiritual de nuestras mujeres. Y las esposas deben tener cuidado de no hacer nada a espaldas de sus maridos. Obedecerle, seguirle, dejarse liderar aun cuando estén equivocados. Te rogamos que tú nos ayudes. Y también como cristianos, a que todo aquello que nos impida crecer en el conocimiento de Cristo sea dejado atrás y no nos demos vuelta para mirar. Ayúdanos a mantener los ojos delante, en Jesús, esperando su venida. En su nombre.